Bueno, mi nombre es Juan Martínez y aquí le venimos a hablar sobre los cojinetes deslizantes, junto con mi compañero Máximo Pérez. Los cojinetes deslizantes son básicamente anillos cilíndricos de forma tubular que, que van con collar o sin collar, interpuestos entre un árbol y su alojamiento, con la finalidad de facilitar el movimiento de rotación, soportando que así puede reducir la menor fricción posible. Por lo general está montado en el agujero con apriete y el árbol desliza en él. Los cojinetes de fricción están constituidos a partir de varios materiales que presentan baja fricción, que esto puede ser el bronce, el estaño, el plomo, el grafito, el teflón, la poliamida, el Babic, entre otros. Esto puede usarse entre seco o con lubricación. Tipo de cojinete deslizante. Todos los cojinetes se compone de dos partes principales, que puede ser el muñón, que es el eje, y el cojinete. El muñón es la parte cilíndrica soportada interiormente, por lo general es giratoria y oscilante. Y el cojinete el que rodea el muñón o el eje que vamos a usar. Que esto puede ser estacionario o inmóvil. Lo inmóvil podemos dar ejemplos como el cigüeñal, que es donde se apoya el cigüeñal está el cojinete. Y el cigüeñal gira y el cojinete se queda inmóvil y así evita la mayor fricción posible. Una base para la clasificación depende que si la superficie de apoyo rodea completamente el muñón. Y en este caso hay dos tipos de diseño de cojinete, que está el completo, que rodea completamente el muñón o el cigüeñal, y está el parcial, que rodea el cigüeñal parcialmente. Uno de, por ejemplo, de los parciales, de los cojinetes parciales, son los que hablamos ahorita, que son los cigüeñales, que se acopla al eje en una forma parcial, no es completamente como podemos decir en otro cojinete, que será como por ejemplo esto, que aquí vemos que es completamente, que abraza completamente el eje. Los cojinetes de deslizamiento se pueden clasificar también como cojinetes holgados y cojinetes ajustadores. La diferencia entre ellos, que los cojinetes holgados hay una pequeña distancia entre el eje y el cojinete, no queda apretado herméticamente, como la diferencia de los cojinetes ajustadores, que hay un acople herméticamente entre el eje y el eje y el cojinete. Esto depende de qué manera va a usarse el eje. La lubricación por películas gruesas. Si la película de lubricante situada entre la superficie deslizante es suficientemente gruesa para que no haya contacto entre metal y metal, se dice que es una lubricación de película gruesa o de película fluida. Cuanto más ásperas son las superficies, más gruesa debe ser la película requerida para separarla. Si una película se hace gradualmente más delgada, primero empiezan a tocarse los puntos más salientes o las crestas. Luego, cuando la película se adelgaza, cada vez entra más el metal en contacto hasta que el rozamiento llega a ser excesivo, ¿verdad? Y hay fricción. Y en este caso, ocurre la rotura o la falla del cojinete, que será inminentemente. Una de las finalidades en el proyecto para un cojinete es promover o proveer un espesor de película con valor mínimo. Cuando hablamos de los materiales ideales para los cojinetes, existen cojinetes de diferentes tipos de materiales, pero
nosotros debemos seleccionarlo, depende de las propiedades que se consideran ventajosas, en el cual incluyen la deformabilidad, que en este caso hablamos de un bajo módulo de elasticidad, lo que implica mayor deformación por unidad de carga. Cuando hablamos de compatibilidad, es la que dice que en la que están incluidas las propiedades antisoldantes con respecto al acero y a la resistencia al rayado. La incrustabilidad o penetrabilidad. Esto nos habla de la blandura suficiente para permitir que las partículas extrañas, demasiado grandes, para atravesar la película de aceite sin rayaduras ni desgaste, pues puede ser las partículas son demasiado grandes. La baja resistencia a la cizalladura. Esto es una actitud para ser fácilmente alisada. La resistencia a la compresión y a la fatiga. Esto es como nos dice sobre la capacidad para soportar la máxima presión hidrodinámica y resistir la fractura frágil con carga repetida, cualquiera que sea la temperatura del funcionamiento, en este caso. Pues. Cuando hablamos de la resistencia a la corrosión, esta es una de las propiedades que se debe tener más en cuenta, ya que tiene que tener una buena conductancia térmica, casi el mismo coeficiente de dilatación térmica que el material de la caja y del muñón, y como siempre que sea de un bajo coste. Y los materiales que más se usan son los antifricciones y las aleaciones de cobre. Los metales antifricción tienen base de estaño o de plomo, dependiendo del metal que predomine la aleación. Cuando hablamos de aleaciones de cobre, decimos que son las utilizadas para cojinetes. Las aleaciones de cobre utilizadas para cojinetes son generalmente bronce, que no son mucho más fuertes y más duros que los materiales antifricción. Un cojinete de hierro fundido con un muñón de acero endurecido resulta una combinación excelente en cuanto al desgaste y al rozamiento. Si su lubricación de película es delgada. Sin embargo, el hierro fundido no posee incrustabilidad ni las otras propiedades de un material blando que usualmente pesan bajo un bajo coste. Las aleaciones de aluminio han resultado favorables para los cojinetes de los motores de combustión interna y otras aplicaciones a causa de favorables propiedades de buena resistencia, conductividad, resistencia a la corrosión y al bajo costo. Pero la superficie de apoyo del muñón debe estar 100% endurecida. Para mejorar la incrustabilidad se debe emplear una capa delgada de material antifricción. Los materiales elastómeros, tales como el caucho, sirven excelentemente con agua como lubricantes y se emplean mucho para ejes de hélice de buque, para turbinas hidráulicas, para las dragas hidráulicas, para las bombas, entre otras cosas. La adecuación de los distintos tipos y diseños de cojinetes para una aplicación en particular viene determinada por diferentes factores, pues esto es lo que tenemos que tomar en cuenta para la adecuación de los diseños, como por ejemplo el tipo de movimiento. Cuando hablamos de tipo de movimiento, puede ser un movimiento oscilante, un movimiento giratorio, un movimiento lineal en magnitud a una carga. Cuando hablamos de tipo de carga, puede ser una carga radial, puede ser una carga axial, puede ser una carga de choque o alternamente una carga alternante de velocidad de deslizamiento o un espacio disponible en temperatura de funcionamiento prevista a los requisitos de lubricación y mantenimiento o condiciones de sequedad. En las condiciones del entorno tenemos que tener en cuenta por lo menos el polvo, la humedad, la pulverización de aguas de resistencias químicas a ciertos medios. En el caso de los cojinetes de deslizamiento en seco de material compuesto, se suelen usar para movimientos oscilantes o giratorios, bajo cargas ligeras y de velocidades de deslizamiento relativamente elevadas. Gracias a sus buenas propiedades deslizantes y a sus pequeñas dimensiones, son particularmente adecuados para disposiciones de cojinetes que deben funcionar libres de mantenimiento o en la existencia al riesgo de falta de lubricante.
así como así como en las disposiciones en las que se presenta el lubricante y es indeseable o incluso está prohibida y que solo se dispone en un espacio limitado. Estos cojinetes se encuentran habitualmente en equipos domésticos y de oficina, en la industria alimentaria, en equipos médicos, en vehículos automovilísticos, en ferrocarriles y de sistemas transportadores, así como en un gran número de aplicaciones de prácticamente todos los sectores industriales.